¿por qué no conocemos mujeres científicas? ¿Estamos mal? Sí, las mujeres científicas existen. Nada más que solo el 28% de los investigadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el mundo son mujeres. Y de ese 30%, todas ganan menos y tienen menores oportunidades de ascenso que sus colegas hombres. Y si de representación hablamos, se pone peor. Las mujeres que trabajan en el campo de la ciencia son solo el 12% en comparación con los hombres. Si no las vemos ni en la tele, ni en el cine, y muy poco en el mundo laboral, ¿dónde conocemos a las grandes científicas? Hoy les voy a platicar sobre las 3 leyes de Newton de la mecánica. Ella es la presidenta, pero hasta Claudia Sheinbaum sabe que si queremos hablar de ciencia, TikTok puede ser una buena opción. Muchas creadoras aprovechan sus plataformas para hablar no solo de ciencia, sino de cómo el patriarcado ha moldeado ciertos conocimientos y el sesgo del enfoque en las investigaciones. Soy científica y claro que mi apariencia ha sido un tema de discusión cuando se preguntan si deben tomarme en serio o no. Soy una mujer en ingeniería. Obviamente me han hecho comentarios machistas en redes sociales. Storytime de cuando encontré la cura de la lepra, pero otro investigador se la atribuyó. A mí también me dijeron que estudiar una carrera de ciencia o de ingeniería no era para mujeres. Cuestiona nuestra validez por cómo nos vestimos o qué decimos. Ante este panorama, las mujeres científicas encontraron en las redes sociales la posibilidad de difundir su trabajo, crear comunidad, enseñarnos todo eso que no sabíamos y además cuestionar al machismo en la ciencia. Hoy nos acompaña Mariana Ontañón, química farmacéutica biológica por la UNAM y maestra en salud de la mujer por la Universidad en Londres, quien además es creadora de contenido Ciencia con Mariana, una plataforma digital dedicada a difundir la salud hormonal. Mariana, bienvenida, qué honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Cuéntame, ¿de dónde surge la idea de crear Ciencia con Mariana? Pues mira, justamente estaba haciendo mi maestría en Inglaterra y estaba haciendo mi tesis sobre básicamente cómo se sienten las mujeres y qué tanto saben las mujeres sobre su propio flujo vaginal. Y esto tiene sentido porque una de las cosas que más salió, aunque fuera ese tema, era que faltaba más información y que tampoco sabían dónde ir a ver esa información, ¿no? O sea, y como que ahí empezó un poco, no sé, el pensamiento detrás de esto sería algo interesante. Yo en ese momento, también porque mi contexto además era en inglés, pues creo que sentía que había muchísima información al respecto en inglés, o como que ya había muchas creadoras de contenido en ese idioma, pero no en español, ¿no? Y pues justamente dije, pues venga, ¿no? Y con un enfoque de explicar la ciencia de una manera en la que cualquier persona lo entendería, ¿no? Creo que también algo que venía mucho a mí era esto de, a veces cuando vas a consulta médica te explican algo y no se te pueden decir como, tienes dismenorrea, y tú, ¿qué es eso? Entonces, justo como que el plan era entender el contexto de la mayoría de las personas para poder explicar términos científicos y asuntos científicos de una manera más accesible, ¿no? Si tienes síndrome de ovario poliquístico, eres infértil. Si tienes SOP, muy probablemente ya te han explicado que puedes tener ciclos anovulatorios, o sea, donde no ovulas. Si no ovulas, no hay óvulo que fecundar y por lo tanto no te puedes embarazar. Ahora, tener SOP no es sinónimo de infertilidad porque puedes tener SOP y sí ovular. De hecho, el SOP es una de las causas más comunes de infertilidad, pero también es una de las causas más tratables. Y ahora que ya tienes camino recorrido creando contenido, ¿cómo crees que las redes sociales han ayudado a cerrar la brecha de género en la ciencia? Pues justo el otro día estaba escuchando un podcast de alguien diciendo que, o sea, y va a sonar muy obvio, que las redes sociales están llenas de creadoras de contenido e influencers que son mujeres, ¿no? O sea, como que se está volviendo un campo como muy dominado por mujeres, y justamente creo que cuando entran temas de ciencia y cuando entran pues también temas de salud hormonal o femenina, o sea, como que se están juntando las dos y están haciendo que quienes divulgan esta información sean mujeres. También creo que las redes sociales están haciendo que se
baje un poco esta formalización de la ciencia, porque justamente somos personas hablando en nuestro cuarto o hablando en un espacio que se siente más como más tranquilo, ¿no? Y no un salón como de clases o no sé. ¿Y te has enfrentado a algún prejuicio dentro del mundo de la ciencia por difundir tu contenido en redes sociales? Pues en realidad no siento que ha surgido algo como muy intenso. Creo que lo más parecido es que en algún momento hablé un poco sobre la fertilidad masculina. ¿Qué pasa con la fertilidad de los hombres con los años? ¿Son invencibles? Pues no, justamente solemos aventarle todos los problemas que acompañan a la fertilidad a las mujeres. Pero recordemos que cuando hablamos de un embarazo se necesita de un espermatozoide que de preferencia tenga las mejores condiciones posibles. Luego vemos en las noticias a celebridades como George Clooney o Paul McCartney que tuvieron hijos después de los 50 y parece que pueden reproducirse toda la vida. Si bien es cierto que los testículos van a producir espermatozoides toda la vida, esto no garantiza que sean de buena calidad. Entonces hablaba un poco de eso y ahí sí se me lanzó gente a decir como no es cierto, nosotros nunca, o sea, siempre podemos tener hijos y no sé. Entonces ahí fue cuando dije, chance alejarme un poco de esos temas solo porque pueden ser rudas las redes sociales, ¿no? O sea, si te has enfrentado a cosas que has dicho como mejor ya no voy a tocar este contenido porque es delicado, me van a criticar. Sí, creo que justamente yo al principio empecé diciendo como voy a abordar la salud hormonal y la fertilidad para personas de ambos sexos y ahorita sí estoy mucho más enfocada en la parte femenina porque justo cuando de vez en cuando hablaba de la parte masculina como que mucha gente me decía que no es cierto, ¿no? Que justo hasta tiene repercusiones en su propia fertilidad. Gente que se dedica a esto dirá que en realidad luego una de las personas, o sea, cuando una pareja va a ver si pueden tener hijos o por qué no pueden tener hijos y la causa es el hombre, existe un shock gigantesco porque nunca se lo esperaron, porque justo creyeron que su fertilidad es así infinita e increíble y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces ese sí fue uno que decidí mejor no tocar por ahora. Que también tiene mucho que ver con justo los prejuicios y los estereotipos de género, ¿no? O sea, se cree que los hombres siempre van a ser fértiles y que parece que está aislado, pero los estereotipos de género al final impactan directamente en la ciencia y en las percepciones que tenemos de nosotros, ¿no? Sí, 100%. Nos vamos a un corte, pero al regresar vamos a seguir platicando con la científica Mariana Antañón, creadora de Ciencia con Mariana, aquí en Pulsar, entre memes, TikToks y redes sociales. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. Si te digo ciencia, ¿qué es lo primero que piensas? En tecnología. Investigación. Experimentos. Y si te digo persona que hace ciencia. Un señor mezclando cosas. ¿Y las mujeres? Pues sí, las mujeres. Esa es la pregunta, justamente. ¿Crees que hace falta representación de mujeres científicas? Sí, porque creo que existen más científicos hombres reconocidos que mujeres. ¿Qué piensas de que ahora cada vez más hay mujeres científicas que están difundiendo su contenido en redes sociales? Bueno, de hecho las plataformas virtuales son una vitrina para el mundo entero. Y claro, las mujeres día a día han demostrado que de igual manera que los hombres pueden emprender nuevos caminos. No solamente ahora las mujeres son madres, sino también luchan por tener un espacio en nuevos espacios. Pues se me hace una forma muy buena de hacer como conciencia a la gente. Más que nada a otras mujeres a tomar ese camino. Ay, me encanta. Creo que es muy importante que hagan ese tipo de contenido. No solamente mujeres que le prestan atención a otras cosas que la ciencia ha olvidado, sino la manera en la que hablan, los cuidados que tienen al momento de comunicar. Me encanta. Creo que es muy importante que lo hagan. ¿Tú conoces algunos creadoras de contenido científico? Científicas como tal, no, pero doctoras sí. Hay varias que sí he visto y sigo. ¿Y qué es lo que te gusta de seguirlas? Pues en general el cómo comparten su conocimiento de una manera diferente a la común que conocemos. Amo a Ciencia con Mariana. Ay, justo la tenemos en entrevista. Sí, vayan a su canal, es muy increíble ella.
y he aprendido de ella y de la doctora Laura Salazar, que también está en redes sociales, como pues desde mitos que hay sobre la sexualidad femenina, he aprendido pues no sé, de higiene personal incluso, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual, sobre la menstruación, las diferentes fases del ciclo ovulatorio. O sea, creo que es información que ni siquiera es como esa ciencia lejana que Pasteur no sé qué hizo, que sí, la leche está pasteurizada, pero es como algo mucho más cotidiano y que te das cuenta de que de hecho la ciencia tiene que ver con tu vida, ¿no? Estamos de regreso en Pulsar entre memes, TikToks y redes sociales, hoy descubriendo que las redes sociales nos pueden ayudar a entender cosas que desconocíamos. Y precisamente, por ejemplo, en la ciencia y en particular el conocimiento sobre los cuerpos de las mujeres y personas con vulva, estamos con Mariana Ontañón, científica por la UNAM, y ya nos compartías un poco de cómo fue tu acercamiento a las redes sociales y sobre todo también de los estereotipos y prejuicios de género. ¿Cuál es el impacto actualmente del patriarcado en la ciencia? ¿Dónde lo ves presente? Pues justo creo que desde cómo creemos que es la medicina o la ciencia, ahí viene un montonal de situaciones con el género, ¿no? Creo que si uno piensa como, por ejemplo, si te imaginas a científicos ahorita, normalmente la gente se imagina a hombres. En cambio, algo que me parece interesante, si tú te imaginas como medicina herbolaria, te imaginas a mujeres. Esta sección de por qué esta medicina que se considera como alternativa es de mujeres y la que es como la occidental es de hombres, ¿no? Entonces, desde cómo percibimos eso, creo que eso ha tenido un impacto de cómo se realiza la ciencia, etcétera, ¿no? ¿Y consideras que las redes sociales han sido una buena manera para denunciar el machismo en la ciencia? Sí, justo como decíamos antes, también el hecho de que somos voces ya de mujeres o de personas menstruantes o personas con vulvas, las que estamos haciendo esto, pues estamos rompiendo este estereotipo de quienes hablan de ciencia y pueden hablar de ciencia, no tienen que ser necesariamente hombres, ¿no? Y que al final también acerca a las personas. Ahora lo veíamos con la cápsula de inicio del programa. En tu carrera profesional, ¿cómo te han impactado los estereotipos sobre lo que tendría que ser un científico? ¿No? Esto de lo que hablabas, el científico de bata blanca. Sí, pues creo que hasta en mi misma carrera, y a esta me refiero a la licenciatura, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Química, en donde hay varias carreras, pero en donde, por ejemplo, tienes ingeniería química, que es mayoritariamente de hombres, ¿no? Y QFB, que es lo que yo estudié, es mayoritariamente de mujeres, que también como que pasa esta cosa extraña. Por ejemplo, también hay química y sí creo que están un poco 50-50, pero no sé por qué justo existen estos momentos de por qué asignamos ciertas carreras a hombres y ciertas carreras a mujeres, igual y porque QFB tiene un poco más que ver con el cuidado de la gente y entonces hacia allá van como las mujeres. Entonces, claro, pues pero sí. Perdón que te interrumpa, No. porque socialmente se nos ha dicho que las mujeres son quienes cuidan, ¿no? Exacto. Entonces, como que es un momento de ciencia y salud, pero también como esta parte de cuidar, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció muy interesante que QFB estuviera tan lleno de mujeres, porque sí era muy evidente. Y en tus investigaciones, por ejemplo, ahora que hiciste tu tesis de maestría, ¿cómo la reciben? ¿Cómo la reciben tu contenido divulgativo por ser mujer y científica? Pues justamente en mi tesis algo que fue interesante y que en realidad ha pasado cuando doy talleres y es un poco más en vivo la interacción, es esta parte que al principio como que da pena, o sea, como que al principio sientes la tensión o la pena, o también puede ser como que se sienten como que no saben y entonces esta incomodidad, y de repente, no sé, siempre pasa algo mágico en donde la gente como que se relaja y de repente ya hasta te empiezan a contar como, ay, cuando tenía 8 me pasó esto y cuando, no sé, y ayer, y, o sea, y de repente ya explotan, ¿no? Entonces creo que eso ha sido súper interesante de ver cómo, o sea, literal se siente como que ha estado reprimido todo esto y todos estos pensamientos, y simplemente abrir el foro ha hecho que salgan, ¿no? Y que no hay espacios, ¿no? O sea, bueno, al menos
Yo creo que cuando empecé a ver este contenido de, no sé, de la ciencia hormonal de la mujer que ni siquiera sabía que existía, fue hasta plataformas como las tuyas en redes sociales. Antes lo veía súper lejano. Y ahora, no sé, y si nos vamos atrás a los estudios científicos, por ejemplo, Darwin, el gran evolucionista de la ciencia, consideraba en sus estudios que las mujeres no habíamos evolucionado lo suficiente, ¿no? Como que cargamos todo el tiempo con eso. ¿A ti cómo te han influenciado otras mujeres científicas? Sí, que, perdón, solo porque hablaste de Darwin sí, adelante. Y llegó a mí, por ejemplo, Aristóteles, que lo vemos también así como, pues justamente él creía que las mujeres, o sea, el cuerpo de las mujeres era inferior, ¿no? O sea, desde entonces existe como ese momento y, por ejemplo, en temas de menstruación, él creía que nos estábamos como deshaciendo de las cosas malas o que también como éramos como... O sea, decía que éramos como más húmedas, entonces que nos teníamos que deshacer de ese... O sea, no había como toda una situación, ¿no? Pero ahora en cuanto a mujeres, a mí la verdad es que justo en este último año donde yo he estado creando mucho contenido, he descubierto a tantas mujeres y tantas profesionales de la salud que yo digo como, ¿dónde estaban antes? O sea, justo me hubiera encantado como meterme a este mundo antes, porque a todas las admiro, a todas siento que están rompiendo con estereotipos de género, con cosas como la gordofobia, o sea, está así explotando y yo lo veo como increíble y veo como un buen camino, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener tantas voces? ¿Cuál es la importancia de la representación? Pues justo creo que es esa, ¿no? Si tienes una variedad, pues hay como más probabilidad de que todas las personas se puedan identificar con otra persona, ¿no? Y que también creo que es importante que tengas también distintas maneras en las que te lo explican, o sea, y que puedas tú formar entonces tu propio criterio, ¿no? Decías, ¿dónde estaban todas estas mujeres? ¿Qué papel crees que tienen las redes sociales en el empoderamiento de las mujeres científicas y divulgadoras? Muchísimo. Yo siento que especialmente a lo que yo me dedico, a la parte que yo hablo, a mí me ha pasado muchísimo y me conmueve mucho hacer videos de ciertos síntomas o de ciertas síndromes, etcétera, y que haya gente que me diga como, no sé, llevo 10 años viviendo con esto y hasta hoy lo entendí, ¿no? O como también puede pasar cosas como, a mí me pasaba esto y yo pensé que yo estaba loca, no sabía que era algo común, ¿no? O sea, como este tipo de cosas a mí justo me conmueven y me llenan mucho a seguir haciendo este tipo de contenido porque justo te da este momento de con que haya una persona más hoy o en la semana o en el mes o en el año que dijo, no estoy loca, esto es algo que tiene una explicación, me parece que empodera cañón, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a una niña que sueña con ser científica? Que nunca dejes como que esta creatividad se deje, ¿no? Creo que extrañamente los adultos decimos como este juego, esta creatividad parece ser que solo es de los niños, o sea, no sé en qué momento parece como que se rompe y ya no puedes jugar y ser creativo. Sí les diría como nunca lo dejen ir, ¿no? O sea, creo que esta parte de explorar, los adultos y las adultas, les adultos somos iguales, nos encanta explorar, nos encanta jugar, siempre nos estamos cuestionando las cosas, solo que como que nos van como poniendo paredes y restringiendo, entonces no tengan miedo de explorar y de preguntarse todo, ¿no? O sea, sí. No tengamos miedo de explorar. Así nos vamos a un corte, pero al regresar, Mariana Ontañón nos estará platicando su contenido más odiado, el más viral y del que se arrepienten. Así que quédense con nosotros en Pulsar. Pulsar. Continuamos. Pulsar. Regresamos. Estamos de regreso en Pulsar, en el momento que más disfrutamos que las creadoras nos compartan. ¿Cuáles han sido sus contenidos más virales, el más funado y del que más se arrepienten? Mariana, cuéntame, ¿cuál fue tu contenido más odiado? El más odiado, justamente yo creo que fue donde hablé de la fertilidad de los hombres. No soportaron los hombres. Porque no soportaron. También hubo uno, es que sí está cañón que son específicamente donde entran ellos. También hubo uno donde les expliqué, o sea, hice un video de cómo saber que tu novia está ovulando y la respuesta era básicamente pregúntale a tu novia. No les gustó. O sea, como que les dijera, le tienes que preguntar a ella, no es como que se te enciende un foquito. Esos dos creo que fueron como de los más complicados, ¿no? ¿Y el más viral? El más viral creo que depende, aquí sí como de plataforma. O sea, por ejemplo, en TikTok, uno de
tuve dos que fueron muy virales. Uno que fue el ciclo menstrual explicado en menos de 1 minuto y medio. Ese pegó muchísimo. Y otro también fue sobre la pastilla del día siguiente o de emergencia. Esos dos pegaron muchísimo y también específicamente el segundo hizo que me llegaran una cantidad de mensajes todos los días. Entonces... ¿Qué mensajes te llegaban? Pues justamente gente diciéndome como, oye, acabo de hacer esto y esto, estoy embarazada. O sea, justo se empezó a volver como un momento muy complicado para mí porque yo no puedo decirles, ¿no? O sea, eran situaciones muy específicas o muy como no se puede hacer en redes sociales ese tipo de situaciones, ¿no? Y no sé, en Instagram siento que están más como medio al mismo nivel varios, ¿no? Entonces, pero sí, ese de TikTok explotó cañón. ¿Y algún contenido por el que te hayan funado? Creo que no. Bueno, uno que se me ocurre fue uno donde dije que las toallas, tampones y así se llaman productos de gestión menstrual, no de higiene menstrual. Decirle producto de higiene menstrual implica que la menstruación es algo sucio o antihigiénico que necesita ser limpiado o eliminado. Esta terminología refuerza estigmas negativos y desinformación sobre la menstruación. Y ahí sí llegó mucha gente a decir como de qué estás hablando, o sea, como claro que te tienes que limpiar y no sé, o sea, ese igual sí fue uno, pero no pasó nada. ¿Y del que te arrepientes? Que me arrepienta... Híjole, es que justo creo que hay una cosa complicada con el de la pastilla de emergencia del día siguiente, en donde creo que el contenido es muy importante, pero no es que me arrepienta de haberlo hecho, sino que creo que si hoy hiciera ese video lo haría diferente, que seguramente voy a hacer otra versión del mismo tema, pero creo que sí pasa en redes que cambias muy rápido, o sea, como que evolucionas muy rápido entre video y video, entonces aunque hayan pasado unos meses, volteé a ver atrás y es como, chance mejor lo hubiera dicho así y no de esta otra manera para que no me llegaran tantísimos mensajes, que igual fue interesante, pero... ¿Cómo lo harías? ¿Qué cambiarías o qué cuidarías? Creo que puede ser un poco peligroso darle como instrucciones a la gente y como esa pastilla en específico lleva tanto como de 72 horas, o sea, máximo 72 horas, etcétera. Creo que puede llevar a momentos problemáticos donde la gente diga como, llevo 71 horas y Mariana me dijo que sí me la puedo tomar, o no sé, como que creo que específicamente cuando hablas como de medicamentos o de fármacos hay que chance ser un poquito más cuidadoso porque no sabes cómo lo va a interpretar la gente, ¿no? O sea, creo que no me imaginé la variedad de interpretaciones que se iban a poder tomar, ¿no? Y ahora hablando justo de los mensajes que recibes y de las preguntas, ¿cuáles son los principales mitos sobre la salud hormonal de las mujeres? Creo que mucho está rodeado alrededor del embarazo. Me puedo embarazar haciendo esto o no haciendo esto, o en este día, o sea, hay mucha duda de cuándo sí, cuándo no, en qué momento. También uno que tiene que ver un poco más también con la parte sexual es esto de si me siento en un excusado, o sea, puedo tener una infección de transmisión sexual, me puedo embarazar, o sea, como que esta parte de los asientos hay muchos mitos alrededor, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la ciencia y qué avances te gustaría que llegaran o se concretaran en los últimos años? Yo lo veo muy bien, la verdad. O sea, creo que, de hecho, hace unos días hice un post sobre los avances que se han hecho en los últimos como 30 años y está impresionante la cantidad de investigaciones que han surgido de temas de salud femenina. Y pues justo me parece que van a empezar a salir cosas que nadie nunca se había preocupado o no habían creído que eran tan relevantes. ¿Cómo que algún ejemplo? Pues simplemente por el hecho de incluir a las mujeres en sus ensayos clínicos y realmente tenerlas ahí. Pasaba mucho que antes no estaban tan consideradas por un montonal de cosas, pero una de ellas siendo que creían que como tenemos fluctuaciones hormonales somos muy complicadas y tenemos demasiadas variaciones y por lo tanto no estaban incluidas o solamente se estudiaban en, por ejemplo, la menstruación, que es cuando todas tus hormonas están bajitas. En cambio, el problema de eso es que, ok, qué padre, pero en el mundo real nos vamos a tomar ese medicamento o esa vacuna o lo que sea en cualquier momento del ciclo, en cualquier momento de las fluctuaciones que tenemos y por lo tanto no tiene sentido que no lo estés estudiando en un entorno controlado, ¿no?
creo que es padre cuando sale un estudio de algo que tú ya sospechabas y es como, jaja, lo sabíamos, ¿no? Entonces, pues como sí. los efectos secundarios de las vacunas del COVID, por ejemplo, podría ser, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió uno de cómo los tampones tienen metales pesados como plomo, arsénico, etcétera, y que muchas personas llevamos diciendo que están llenas de porquerías y pues cuando salen este tipo de estudios es como... Se los dijimos. Lo sabíamos, o sea... ¿Recomendaciones de creadoras o creadores? No sé, yo soy ultra fan desde hace unos meses de la doctora Mariana Robles, es una ginecóloga, es médica y su perspectiva de la medicina a mí me ha cambiado como paciente. Entonces creo que también es momento de, sí, estoy yo divulgando, pero también soy paciente, ¿no? Entonces su manera de hablar y todo el centro que tiene alrededor me parece absolutamente increíble. También hay personas, no sé, como... sexólogas como Andy Martín del Campo, que admiro muchísimo todo lo que hace y también la manera en la que maneja las redes. Entonces, sí, y pues... Y Ciencia con Mariana. Y yo. Seguro que te seguiremos, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con que las redes sociales, en efecto, nos pueden acercar a cosas que desconocíamos y son más allá de los memes. También tenemos en las redes sociales información científica. Esto fue Pulsar.